Hola, buena noche a todas las que andan por ahí. Las saludamos así, desde este presente que será su futuro en unos momentos. Eh, pues estamos aquí en una entrevista más. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo el placer de platicar con tres queridas autoras de esta antología. Tenemos a dos escritoras que trajeron su primera vez y contamos con el placer de tener a la prologuista estrella de esta antología, que siempre me acusa, soy acusada, ya verá, ella sí, me vuelve a acusar en vivo y en directo, pero qué bonito que como al final se dieron las cosas. Yo me siento muy feliz de que Dani haya sido la prologuista de este primer libro de históricas. Y bueno, muchísimas gracias Dani, Nayeli, Jimena, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Ángeles, por Muchas invitarme. gracias, Ángeles. Gracias. No, yo muy feliz. La verdad es que me da mucho gusto poder platicar con las tres hoy. Y bueno, para quien no conoce a Dani, a Nayeli y a Jimena, se los voy a presentar. Les voy a leer la semblanza que ellas colocan en primera persona en la antología. Y bueno, en primer lugar, les voy a presentar a Daniela Caballero. Ella escribe: Nací y crecí en el norte de la Ciudad de México. Soy feminista en aprendizaje y desaprendizaje constante. Hija, hermana y tía también en aprendizaje. Soy admiradora de mis amigas y sus increíbles proyectos. Me entusiasma el trabajo hecho por mujeres y la literatura escrita por mujeres. Profesionalmente, he colaborado en agencias de marketing digital y en sociedad civil creando y gestionando contenidos. Mis textos de ficción y no ficción han sido publicados en espacios digitales como Especulativas, Círculo Literario de Mujeres, Feminopraxis, Empoli y Sonámbula. Publiqué un ensayo en la antología El feminismo me jodió la vida y después me salvó, del Círculo Literario de Mujeres en colaboración con Corda Ediciones, y publiqué un cuento de terror en la segunda antología de Especulativas, titulada Siniestras, antología de cuentos de mujeres que incomodan. Soy autora de la autopublicación Espacios Oníricos. Ella es Daniela Caballero y a continuación les voy a presentar a Jimena de los Santos Alamilla. Bruja hecateana. Llega a este mundo cobijada por el sol en Libra, originaria de Mérida, Yucatán, licenciada en Literatura Latinoamericana por la UADY y maestra en Estudios de Género por el Colegio de México. Actualmente trabajo como guardiana de un acervo especializado en estudios sobre las mujeres y la diversidad. Coordino el Club de Lectura y Escritura Hilanderas. Pese a mi timidez, me gusta conducir y hablar en podcast. Durante muchos años me declaré exclusivamente como lectora, aunque siempre me ha gustado crear historias. No fue sino hasta que me encontré con grupos de lectura y escritura para mujeres, con el acompañamiento de mis amigas y hermanas, que pude nombrarme escritora. Escribo narrativa y recientemente he estado aprendiendo Kamishibai, forme parte de las colectivas Ya no somos invisibles y despeinadas. Algunos de mis textos han sido publicados en Especulativas, Espejo Meante, Diccionario Biográfico de Mujeres en el Colegio de México. Me encanta hacer reseñas sobre vestuarios en series y en películas. Y finalmente les voy a presentar a la querida Nayeli. Ella es Nayeli Adriana Montiel Algredo, nacida en 1988 en Tlaxcala, donde actualmente vivo, estudio y trabajo. Estudié la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría en Innovación Educativa en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. He dedicado la mayor parte de mi vida a la docencia en nivel primaria, aunque también he trabajado en preescolar, secundaria y bachillerato. He tomado diversos talleres de narración oral y participado como mediadora en la sala de lectura Ajo Lectores, además de coordinar círculos de lectura y de estudio para docentes en educación básica.
La lectura ha sido la manera en la que interiorizo mi existencia y al mismo tiempo la sobrellevo. Leer para existir, para pensar, para ser. Ella es la querida Nayeli. Y bueno, ellas son las tres mujeres que el día de hoy nos acompañan. Ya les decía la otra transmisión que ya casi terminamos con estas entrevistas. Y para el 23 de abril tenemos una sorpresa relacionada con nuestro libro. Entonces, próximamente les estaremos diciendo de qué se trata. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos preguntas de inicio para las queridas compañeras. Y la primera pregunta que les queremos hacer a las tres es: ¿cómo fue tu proceso de escritura y cómo te sentiste cuando terminaste de escribir? ¿Quién quiere comenzar? Ahí voy, estamos muy tímidas las tres. Bueno, pues lo primero es que estaba yo muy emocionada cuando me llegó el mensaje de Ángeles. Creo que todas coincidimos en eso, en la emoción y el honor que nos dio el ser convocadas por Ángeles. Y pues esa invitación llegó en un momento en el que yo estaba pasando por una nube mental así muy fuerte, porque yo estaba lidiando con un tema de salud que afortunadamente ya está resuelto, pero pues que todo el año estuve en ese proceso de tratamiento y luego cirugía. Entonces el proceso de escribir de alguna manera también me ayudó a poder lidiar con la ansiedad que yo tenía por mi asunto de salud, y que bueno, también está relacionado con que el tema que yo elegí para escribir, la primera vez que yo elegí para escribir fue pues mi primer encuentro con la ansiedad. Aunque pues Ángeles muy gentilmente nos envió una lista de temas propuestos. Como buena libra, me costó al principio trabajo decidir porque sí habían varios temas. Uno de ellos es el que escribió Nayeli. Ese fue como uno de los primeros que pensé en escribir. Sin embargo, yo quería hacer algo que pudiera crear desde la ternura. Y para mí, el primer tema que había pensado, pues todavía me cuesta hablar de eso, ¿no? Entonces dije, quiero que sea algo que yo pueda escribir desde la ternura y que lo pueda transmitir así. Entonces, de ahí que yo elegí el de la ansiedad. Igual había otro tema que te iba a proponer, Ángeles, que no estaba en la lista, que era mi primera amiga. Eh, tengo un texto ya escrito, sin embargo, iba a ser una nueva versión para mi primera vez. Sin embargo, mi problema de salud de alguna manera estaba relacionado con esa amiga, que es una amiga con la que eventualmente perdí contacto y que lamentablemente ya no se encuentra en este plano, y que mi asunto de salud estaba muy relacionado con ella, ¿no? Coincidía con que un par de semanas antes de que tuviera yo mi diagnóstico, fue el día de su cumpleaños. No tenía planeado salir en aquella ocasión, pero salí y me topé a su mamá. Entonces, a las 2 semanas, pues voy a mi consulta ginecológica, me da la doctora mi diagnóstico y pienso como, es que yo creo que esto es una señal. Bueno, en fin, ¿no? Entre que lo de mi salud me hizo pensar mucho en mi amiga Cristina y que estaba yo lidiando con la ansiedad, pues decidí finalmente La ansiedad, que era un texto que también podía escribir o remontarme a mi infancia. Y creo que ya lo dije en alguna entrevista previa contigo, Ángeles. Me gusta mucho escribir sobre esa Jimena niña y ver cómo esa Jimena era muy sabia. Y me gustaría también que otras mujeres que lo lean puedan también ver que sus niñas también eran muy sabias, ¿no? Y que hay una sabiduría en las infancias que debemos de escuchar siempre, ¿no? Ya sea nuestras propias infancias o las infancias con las que nos encontremos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, y ya terminar de escribir ese texto, eh, sentí un poco como ese encuentro así de frente con mi ansiedad,
pero también de cómo de la mano con otras mujeres he logrado poder convivir con esa ansiedad, ¿no? Que ya sé que va a ser parte de mi vida, pero que no estoy sola al momento de transitar. Qué hermoso. Ay, hoy es muy temprano para llorar. Apenas empezamos. Qué bonita, qué bonito inicio, Jimena. Eh, Maravilloso, me encantó. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto que mencionábamos en otras entrevistas. De eso se trata, de hablar de cómo estábamos cuando escribimos este texto, de cómo participamos junto con otras para crear una obra colectiva como este libro de mi primera vez, que es tan polifónico, pero también tiene tantas historias de vida y darle su momento, su espacio, su respiro, ¿no? A esta obra que no es una más, para nosotras es muy especial. Entonces, pues muchísimas gracias, querida Jimena. Ahora, ¿quién quiere seguir? ¿Dani o Nayeli? ¿Quién se anima? Eh, pues para mí fue un proceso complicado. Bueno, me entusiasmó mucho la idea. Cuando recibí el correo, o sea, dije, qué bonito, ¿no? Qué idea tan bonita, tan maravillosa. Me entusiasmé mucho. Pero bueno, ya cuando vi igual la lista de temas, pues y bueno, justamente así como retomando la idea, bueno, así como de dónde nació, también recurrí a mi sobrina y pues ella también está como en la adolescencia, ¿no? Entonces le dije, oye, de estos temas, ¿cuál se te hace así como interesante? Porque pues no sé, porque dije, bueno, yo quisiera también hacerlo como para ella, ¿no? Para como dejarle, pues una experiencia, ¿no? Que a lo mejor no sé si pudiera o no identificarse, pero pues que a lo mejor ella pudiera como tener una historia, ¿no? De dónde partir. Y pues ella me ayudó a escoger el tema, pero ya como en el proceso fue un tanto doloroso. Entonces, o sea, fue muy tardado para mí porque de repente escribía ideas, así como una lluvia de ideas, iba así como poco a poco de los recuerdos, los sentimientos que se me venían a la mente que había tenido, iba haciendo mi lluvia de ideas, pero ya como irlos enlazando, tejiendo, pues sí resultó pues un tanto doloroso, ¿no? Pues como volver a revivir ese proceso, ¿no? Y pero pues al final me acuerdo que ya eh, le mandé mi texto a una amiga y pues o sea, tampoco hubo como mucha oportunidad de hablar, solamente así como me animó. Y bueno, ya, y creo que fue difícil también, agradezco mucho a Ángeles la paciencia, ¿no? Porque yo ya así como que dije, no, creo que esto como que no sé, como que, no sé, no lo sentía, pues yo no tenía experiencia de haber escrito, bueno, más bien de haber publicado, ¿no? O sea, dije, no, o sea, me da como pena que esto, que es como muy mío, salga a la luz, ¿no? Y ya, pero pues agradezco mucho la paciencia y los ánimos también para que se haya logrado. Y pues eso, de repente así como que quería volver a leerlo para, pues no sé, hacerle modificaciones o algo, pero pues resultaba doloroso, entonces como que ya no lo hice y ya mejor lo dejé así como solamente retomando las correcciones, ¿no? Que nos hicieron favor de hacer las editoras, pero pues ya no, así como que ya no lo quise mover. Y bueno, pues eso fue. Gracias. Gracias, Nayeli, por compartir todo esto, porque sí, ahí fue donde yo dije, ¿cómo acompañamos, no? ¿Cómo acompañamos? Porque yo amo todas sus historias y es como de, me parecen poderosas, necesarias, urgentes, ¿no? Y de pronto es como de, ¿cómo también acompañamos a las compañeras? Y ahora que decías, Nayeli, que una amiga te apoyó, yo sé que Jimena apoyó a otras amigas en la escritura, entonces ahorita sí nos cuenta, porque me pareció formidable, dije,
qué hermoso es poder compartir con otras, pero además no solo esto, voy a revisar la ortografía y la redacción, no, es un soporte, es un acompañamiento, es darse como esa seguridad de vamos a hacerlo y no estamos solas, estamos juntas en esto. Entonces, a ver si ahorita después de Dani y Jimena nos quiere emplear ahí un poquito cómo vivió, porque cuando yo me enteré dije, ay, Jimena, gracias, no, gracias. Entonces, vamos con la querida Dani y después con Jimena si nos hace el favor de platicarnos. Pues aquí viene la acusación, ¿no? Que tiene que ver, tiene que ver con el proceso de escritura. Bueno, Ángeles ya me había platicado del proyecto y yo le dije, sí, Ángeles, tú dime y yo te participo como tú me digas, ¿no? Y luego pasaron bastantes meses y ya no habíamos platicado del tema. Y un día me escribe y me dice, no, pues, ¿qué crees que siempre no? Entonces me dejó, pues, vestida y alborotada. Y yo le dije, no, Ángeles, a mí no me haces esto, o sea, tú me emocionaste, tú me ilusionaste y ahora me lo cumples. Y entiendo que pues tenía ya un proceso de edición bastante estrecho y que no había mucho tiempo y me dijo, pues la verdad, no quiero quitarte tiempo. Y yo le dije, no, Ángeles, si tú necesitas el prólogo, mañana tienes el prólogo. Entonces, el proceso en realidad de escritura fue así de rápido y cuando me mandó pues el manuscrito, yo lo devoré porque realmente es un libro muy, muy fácil de leer y no muy fácil en el sentido como de que las historias sean fáciles porque como lo acaban de compartir, son historias y experiencias de vida pues bastante fuertes, ¿no? Y nos atraviesan a todas, pero me refiero a que es un libro que es tan cercano a nosotras y con experiencias tan parecidas a lo que cada una ha vivido de una u otra manera, ¿no? Yo la verdad es que conforme leía yo pensaba, ay, eso también lo pensé o así también me sentí, ¿no? Yo siempre le digo a Ángeles que a mí me encanta el relato de Jimena porque digo, nada más escucho el título y me dan ganas de llorar, ¿no? Y cuando lo leí, pues sí, acabé yo chillando, ¿no? Porque me sentí muy identificada con ese sentimiento que describes y con todo el tema de la ansiedad y cómo lo vas como desentrañando, porque aparte lo vas diseccionando muy bien, ¿no? Y eso es algo como de una conciencia muy, muy, muy profunda de cómo se siente ese pues este remolino y esta vorágine de emociones y sensaciones que provoca la ansiedad, ¿no? Y también igual cuando leí el de Elena Gelly, también me resonó un montón porque pues yo creo que, digo, no quiero generalizar, pero creo que muchas mujeres vivimos con este constante estigma de la apariencia física y de cómo se supone que debemos de lucir y bueno, todos estos aprendizajes que vienen en esta educación, que como ya lo menciona, ¿no? Incluso hace ahí la primera cita con lo que abre el texto es una cita de una princesa de Disney, ¿no? Entonces, ahí hay aprendizajes bien fuertes que si una pues lo va pensando mejor o sea, de niñas fueron las princesas, pero conforme íbamos creciendo eran las revistas de moda, ¿no? Las revistas de adolescentes. Y creo que a mí todo eso me inspiró mucho para escribir el prólogo, ¿no? Digo, yo sabía que había un deadline y, digamos, el proceso fue muy corto, pero la verdad fue muy, muy sencillo porque cuando yo leí todo el manuscrito me di cuenta que apelaba a la historia de las mujeres, ¿no? A lo que nos pasa a nosotras, a lo que vivimos. Y entonces para mí ahí sí fue muy fácil poder expresar, o que intencionar expresar, pues lo que me parece que es muy importante, que es el rescate de la memoria histórica de las mujeres, ¿no? Y que esto que ahorita decía Nayeli de qué fuerte es compartir algo tan personal así públicamente, ¿no? Y, y pienso que además también ha habido otro aprendizaje, ¿no? En la literatura, como en la gran literatura, de que las historias de las mujeres no importan o que son menores y que quién va a querer leer tu historia, ¿no? O lo que te pasó a ti de niña o de adolescente o ahora. Pero la verdad es que sí importan, ¿no? Y sus historias importan y sí, yo les agradezco mucho a las autoras y
a Nayeli y a Jimena no había tenido la oportunidad de decírselos, pero de verdad muchas gracias por la valentía que se necesita para exponerse así, ¿no? Porque una lo hace también desde mucha vulnerabilidad y ahora creo que estamos empezando a aprender que vulnerable no necesariamente es un atributo negativo, ¿no? Todo lo contrario, es creo que algo muy poderoso mostrarnos vulnerables porque en un mundo donde además ahorita todo está digitalizado y que estamos con temor de si nos van a reemplazar los robots o qué, creo que lo más humano es lo que nos hace conectar, ¿no? Con nuestras emociones y con nosotras mismas. Entonces, para mí fue muy fácil escribir desde ahí. La verdad sí tenía como, porque además es la primera vez que yo hago el prólogo de un libro hablando de primeras veces, y yo decía, ay, ¿qué tal que no? Que lo que yo temía es que no le hiciera justicia a todas las historias que estaban ahí plasmadas, ¿no? Que fuera ahí nada más una embarrada muy superficial y a mí, pues sí, ¿no? O sea, también ojalá hubiera podido escribir más cosas o más detallado a lo mejor, ¿no? Y luego también, pues me quedé pensando que así como cuando lo terminé, ¿no? Que pues así como todas habían expresado esa primera vez desde un lugar como mucho más horizontal, ¿no? Y no desde como de te voy a enseñar, ¿no? Pensando en justo esta iniciativa que tuvo Ángeles de que es un libro intencionado para mujeres jóvenes, que no sonara tan rebuscado o así, entonces, pues al final creo que dije, bueno, sí, creo que queda acorde como a ese tono del libro, ¿no? Entonces, pues eso, pensando que ojalá que pues sí les haya hecho justicia a las maravillosas historias que de verdad pues a mí me conmovieron muchísimo y me invitan también a pensar en esas primeras veces que en las que coincidimos, ¿no? Entonces, pues así fue el proceso. Express, pero muy bonito. Gracias, Nani. Pensaba en una plática que teníamos el fin de semana en un círculo de lectura, en un taller, perdón, y hablaba Belén Meslava acerca del tiempo que tenemos las mujeres para escribir. ¿De dónde sacamos tiempo para escribir con todo lo que tenemos que hacer? Porque a veces siempre andamos aceleradas o apenas si terminamos cosas, ¿no? Pero es que si ya nos ponemos a pensar y a reflexionar es que estamos escribiendo, pero al mismo tiempo estamos haciendo muchas cosas en paralelo. Y qué importante es como, pues sí, reconocer y nombrar que hacemos todo eso, pero qué pasa cuando también visibilizamos que estamos acompañadas. Yo no, yo cuando Dani cuando Dani dijo, no, Ángeles, ahora, no, si tú lo quieres, tú lo tienes, yo dije, pues gracias, ¿no? Yo te agradezco y me sentí tan arropada, o sea, porque el prólogo arropa, acuerpa todos los textos y es maravilloso que sea el eje como el eje que va a guiar la lectura. Entonces, pues ahí se siente, ¿no? Se sintió, al menos yo, fue mi experiencia que me sentí muy acompañada a lo largo de toda la publicación y pues celebro eso, también celebro y lo aplaudo. Entonces, hablando de acompañamiento, pues vamos con Jimena que nos cuente cómo acompañó, porque esa es una historia paralela, ¿eh? De todo lo demás que nos cuente Jimena, por favor. Debo decir que tuve la primicia no de un texto, sino de dos, en realidad. Entonces, cuando vi la presentación en la que estuvo Margarita, me dio mucha emoción que mencionara justamente que ella me compartió sus opciones de textos, ¿no? Yo profundamente honrada y agradecida con que Margarita haya tenido la confianza de compartirme de los textos y de pues pedirme mi opinión, ¿no? O sea, de cuál de ellos me parecía que podía estar publicado ahí. Sin duda los tres, pero sí estuvimos platicando un poco de qué era lo que quería transmitir, más bien como qué era la emoción que quería transmitir a las lectoras, porque pues habían, bueno, ella justamente en la entrevista platica que hay uno que habla pues de una situación muy fuerte de violencia, ¿no? Y por lo que platicábamos, pues parecía que la emoción que ella quería transmitir era como algo, ¿cómo decirlo? Eh, una emoción como de mucha alegría, de un logro obtenido, y ese texto que al final ella decidió publicar, que es el del viaje en avión, quedó muy bonito
como parte de la antología. Y bien interesante que haya un texto que hable de los viajes en avión y otro de viajar en un automóvil, que sin duda pues son creo que experiencias, o primeras experiencias que todas recordamos de alguna u otra manera. Justamente hoy estaba yo acordándome de mi primer viaje en avión. O sea, estaba yo pensando, acabé como muy entusiasmada de, ahora quiero escribir más primeras veces. Entonces, estaba yo acordándome, creo que una de las primeras veces que me gustaría escribir es mi primer viaje en avión, porque ya estaba yo bastante, o sea, mi primer viaje en avión habrá sido a mis 20 y muchos años. Entonces, fue bonito leer esos textos de Margarita y acompañarla en el proceso de elegir cuál publicar. Y el otro texto del que tuve primicia fue el de Mapus. Pero lo que pasa es que nos escribíamos a cada rato y ya terminaste Mapus, yo he terminado, y así estábamos como dos muchachitas de prepa viendo si ya terminaron el trabajo que hay que entregarle a la maestra de historia. Entonces, cuando terminó Mapus, me compartió su texto y ya me pidió mi opinión, y a mí me encantó el texto de Mapus, me súper identifiqué, porque pues yo también fui pues alumna que reprobó además estudiamos en la misma escuela, estudiamos en la prepa 1. Entonces, pues yo también reprobé materias, en mi caso, pues de matemáticas, que al final no me dediqué a eso, o sea, no, pero reprobé también etimologías griegas. Entonces, pues me conecté mucho con eso, ¿no? Como reprobar materias en las que se supone que yo debía ser buena. Y pues yo siempre muy honrada y muy agradecida de que me compartieran sus textos. Yo obviamente la más feliz, y la más feliz de también compartir una antología con ellas y con todas. Y yo creo que si tenemos la oportunidad de poder acompañar a otras mujeres en el proceso de escribir y publicar sus textos, no la desaprovechen. O sea, creo que es muy importante que entre nosotras justo nos apoyemos en el proceso de escritura, sobre todo pensando en que el entorno editorial, lo sabemos, es sumamente violento y misógino. Entonces nos necesitamos entre nosotras para apoyarnos y acompañarnos. Ay, muchas gracias, Jimena, porque es como el espíritu de la antología, ¿no? En otro lado, también lo que decía Nayeli. Dani, ¿tú te lo aventaste o sí sí te di chance de compartirlo con alguien? No, ¿verdad? Seguro no. Sí lo compartí con una amiga y sí me dijo, ay, está muy bueno, pero, o sea, le dije así como, léelo rápido y dímelo porque no necesito, necesito entregarlo mañana. Entonces, sí, Era para ayer. sí, era para ayer, entonces así como que yo sé que es un poco de presión, pero porfa, ayúdame. Pero sí, estuve a punto de no, pero sí dije, no, sí necesito que alguien más lo lea. Uh-huh. Muchas gracias, Dani. Pues me gusta mucho visibilizar esto, ¿no? O sea, porque también cuestionamos la figura del genio, el masculino creador, ¿no? Que está sentado y de pronto todo le sale, y así como lo saca, así ya se publica. No, eso no es cierto. No, siempre hay alguien que está ahí revisando, ya sea que le pague o no, o que sea parte de su núcleo de amistades, siempre hay alguien que lo está revisando, ¿no? Y que lo trabaja, no es como que así como sale, como imprimirlo nada más, ¿no? O sea, no funciona así, es todo un proceso y que es importante como visibilizarlo. Y bueno, voy ahora a preguntarles, pues, ¿cómo se sintieron cuando ya tuvieron el libro en sus manos? Cuéntenos, por favor. O sea, cuando dijeron, ya, aquí estoy yo, así, este es mío. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenos, por favor. ¿Qué Bueno, piensas? Sí, vas, Dani, vas. Pues creo que siempre, no sé, para una mujer que, por ejemplo, yo que decidí no tener hijos e hijas, eh, para mí sí es es muy bonito tener un libro impreso, ¿no? Sobre todo sabiendo de dónde viene, que es de la autogestión y como toda esta historia que nos platica Jimena, ¿no? De cómo se entreteje las historias, de cómo se ayudan entre todas, que ahora para mí el proceso de escritura ya no podría ser solitario, o sea, tiene que ser en colectivo. Entonces, creo que a eso le da mucho más valor al libro físico, ¿no? Porque sabes que no es una editorial gigante, ¿no? Imprimiendo libros
porque responde a una como lógica mercantil, ¿no? Y en este caso no es así, entonces creo que siempre es bonito ver el nombre impreso ahí en el libro, pero además esto, más allá de ese momento, creo que lo que significa es que es un momento donde se juntaron varias mujeres a escribir sus experiencias, a compartirlas y que ahora es algo, para mí es como, no es nada más como un libro, o sea, tiene un significado más allá de eso, porque además está muy bien intencionado, ¿no? O sea, no es nada más, de repente a un día Ángeles se le ocurrió que debería de publicar, ¿no? O sea, había una intención detrás de eso, y creo que es lo que más, para mí es lo que más significa. Y de hecho, cuando Ángeles me contó la primera vez sobre este proyecto, eh, yo no había caído en cuenta, pero yo escribía y ahora ya no escribo, pero desde que era morrita, así desde los 6 años escribí diarios. Y nunca me había caído en cuenta que ese es un registro histórico de mi vida y también de mi contexto, ¿no? Que seguramente yo ya no los he revisado, pero seguramente si me pongo a leerlos, voy a encontrar cositas de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y cuando me contó Ángeles, me puse a pensar en, claro, porque qué importante es para las mujeres y para las mujeres que vienen después de nosotras, pero también para las mujeres que vinieron antes de nosotras, porque creo que en cada historia pues se recoge parte de nuestra genealogía, narrar estas historias que siempre se habían quedado como en lo privado, ¿no? En la sombra o al margen, porque siempre nos dijeron que no eran importantes porque éramos muy sentimentales, porque para quién le iban a interesar, ¿no? Y eso no es literatura, ¿no? O sea, también hay mucha gente, hombres, que creen que el tipo de escritura que está como en el libro no es literatura, ¿no? Y entonces, cuando me contó Ángeles del proyecto, yo me di cuenta que en realidad esto que además ha guiado Ángeles a través de históricas, que es el mismo rescate de la historia de las mujeres, pues está súper bien. O sea, esta es la praxis, ¿no? De eso que Ángeles está, que en lo que cree y en lo que trabaja, o sea, este es el resultado de que que no son estas historias como grandilocuentes, ¿no? De hazañas, que las tenemos también, ¿no? Porque las mujeres hemos hecho cosas bien importantes y bien grandes, pero que también son estas historias las que forman a nosotras como seres humanas y que forman también nuestra historia de vida, pero también que han formado la historia de nuestras familias, de las mujeres de nuestras familias y que probablemente seremos ese eslabón, no sé, o sea, cuando alguien en otro año venga y revise este libro, pues me parece sí súper importante que vea cómo pensaban y qué es lo que atravesaban las mujeres en este tiempo, ¿no? O en nuestros tiempos o en los tiempos de cada una. Entonces creo que para mí significa eso que trajiste al centro, y todas trajeron al centro, que nuestras experiencias son muy valiosas como historia de las mujeres, no de la historia con H mayúscula, sino de la historia de las mujeres. Gracias, Dani. ¿Quién quiere seguir? Nayeli, Jimena. Ahí voy, ahí voy. Pues en primer lugar, muchísima emoción y agradecimiento hacia ti, Ángeles, de ver pues culminado así ya en físico este proyecto tan bonito y al que le pusiste tanta amor y al que nos convocaste a todas. Obviamente profundamente agradecida con todas y cada una de las autoras, con Dani que hizo un prólogo precioso, es muy bonita tu introducción y qué emoción que además pues sea esa tu primera vez escribiendo un prólogo. Qué bonito que esa sea tu primera vez ahí. Y también pues agradecida con todo el equipo que armaste, Ángeles, con Andy, con Laura, que hicieron revisiones tan amorosas. La verdad es que igual, ¿no? O sea, pensando que el contexto editorial es sumamente violento, ¿cuántos editores, señoros, no han sido justamente señalados por sus prácticas violentas?
y el acompañamiento que hicieron ellas dos fue como muy amoroso, una como escritora compartiendo un texto donde se vulnera, pues se sintió como un abrazo el acompañamiento de ellas, ¿no? Yo acepté absolutamente todas sus sugerencias y también pues agradecida porque como estaba escribiendo en medio de una nube, pues de repente habían cosas que yo no veía, ¿no? O sea, yo escribí el texto y era como, no, estaba así como cegada por las cosas, por mi ansiedad que estaba ahí presente. Eh, Agradecida con David también, que estuvo en la parte pues del diseño, con Raquel, que estuvo en la maquetación, con Kenia, que hizo la portada tan bonita, que además pues tiene su propia historia la portada, ¿no? O sea, recuerdo ese día que en el grupo Ángeles nos pediste que mandáramos fotos de nuestros michis y de nuestros perritos, y fue como una cascada de ternura porque todas empezamos a mandar fotos. Y qué bonito, ¿no? Ver como estos seres que nos acompañan y ver pues estos seres que nos dan tanto amor y que pues de alguna manera todas estamos sincronizadas en eso, ¿no? Y luego verlos aquí en la portada acompañándonos, porque creo que para muchas de nosotras nuestros procesos de escritura implican estar acompañadas también por estos seres sintientes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo no sería la misma si no tuviera pues aquí conmigo, que de hecho anda por acá, rondando. Entonces, pues también, ¿no? Hasta el proceso de la portada tiene su propia historia. Y pues es esa la sensación, ¿no? De muchísima gratitud hacia, hacia todas. Ay, qué bonito. Sí, sí fue, o sea, las escucho y recuerdo todo lo que vivimos y cómo fue pasando, como caminamos todo un año juntas. De hecho, fue en abril del año pasado cuando yo invité a Dani. Sí, Dani, cuando nos reunimos con Raquel y yo estábamos comiendo y de pronto, oye, tú serías muy buena para el prólogo. No, pero fue hace un año, entonces, eh, pues sí, fue tardado, pero en realidad no tanto, solo pasó un año. Pero fue un proceso muy, muy bello. Me da mucho gusto recordar, o sea, fue recordarlo así, con ese gusto, ¿no? No fue una tortura, no fue algo que sufriera, fue algo bello y me da gusto cuando podemos crear algo así. Muchas gracias, Jimena. Y vamos contigo, Nayeli. Cuéntanos, por favor, tu experiencia. Pues creo que para mí fue algo que nunca jamás en la vida me hubiera imaginado. O sea, digamos, para mí, y justamente como cuestionarme, pues, todos esos imaginarios, ¿no? Que pues, de los que precisamente habla mi historia, de, pues, a lo mejor era más fácil imaginarme, no sé, casada, no sé, o sea, para mí era más fácil imaginarme de pequeña así que escribiendo, ¿no? Pues precisamente como que te enseñan que tiene más valor eso, ¿no? Como formar una familia, casarte o alcanzar como esos estándares, ¿no? Que te venden. Y creo que pues por eso mismo nunca me hubiera imaginado así como pues en ese, digamos, rol de escritora. Y también me siento muy agradecida por la paciencia, por, pues, por los ánimos, por todo, o sea, a todas las autoras, a todas las que acompañaron. Creo que es un proyecto muy lindo y que también, o sea, con la intención de compartir, no, a lo mejor no como una enseñanza, sino como una experiencia que pues en la que nos podemos sentir acompañadas, ¿no? Que no estamos solas y que pues cualquier situación o historia pues nos puede pasar, a lo mejor no de la misma manera, pero pues creo que eso, el sentirnos acompañadas y que no estamos solas, pues es un mensaje muy, muy poderoso. Muchas gracias, Nayeli. Y yo sigo recalcando lo que nos comentó Yuri cuando vino, que es que este libro funciona porque pertenece a una comunidad. Y yo, claro, o sea, no es nada más una aventándose y les voy a contar aquí todo mi experiencia de sufrimiento, ¿no? O sea, no, es que estamos arropadas por otras, es que nos acompañamos, es que cada uno de los textos es como refuerzan en la importancia de contarnos, de narrarnos, de decirle a otras que hemos vivido
Y yo no lo había visto como Yuri lo comentaba ese día, no lo había visto de esa manera es que pertenece a una comunidad, o sea, como que una sabe que pertenece a un grupo en donde va a ser acogido, ¿no? Va a ser acogido y va a ser bien tratado y no maltratado, sino bien tratado. Entonces, qué importante no dejar, no perderla de vista. Entonces, es un tejido que hemos hecho ya hemos caminado mucho tiempo juntas. Yo creo que ya nos conocemos desde de hace más de 4 años y pues no es que nos hayamos conocido apenas y nos hayamos juntado, sino que es un proceso. Y bueno, les voy a leer unos mensajitos que les llegaron ya por acá. Está la querida Margarita Rivero, ella ya la invocó, fue invocada por, por la querida Jimena. Ella también es autora y tiene un texto, como ya dice Jimena, bellísimo sobre la primera vez que ella viajó en avión. Es un texto tan bello, tan tierno, pero también con un mensaje muy poderoso. A mí me gusta mucho el texto de Margarita. Ella nos dice: buenas noches, colegas, abrazos a todas. Muchos abrazos, querida Margarita. Gracias por estar acá. La querida María Jesús también está acá. Muchos saludos, querida. Dice, qué bonito es verlas. Un saludo a la querida María Jesús. También ella dice, qué bonito es verlas y escucharlas hablando de sus textos. Sí, que al final todo está conectado, estamos conectadas en procesos y nos acompañamos para que esto fuera ameno. Creo que también ahí nos sincronizamos y eso me parece muy importante. Muchas gracias, Mapusita. Y también Erika nos dice, yo quiero la antología, ¿dónde puedo conseguirla? Eh, Puedes escribirnos a nuestras redes, Erika, o también nos puedes escribir a el número de WhatsApp que les voy a mostrar aquí, que es 55 84 55 10 47. Ahí nos puedes mandar mensajito y yo directamente me comprometo a enviar el paquete o mensajito en redes, como tú te sientas cómoda. Y ella también nos dice, espérenme, déjenme verle acá. Ella también nos dice, saludos a todas, en especial a Jimena. Qué bonito. Pues bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y tenemos preguntas al azar. Yo aquí tengo, ya van aumentando el número de preguntas, tengo 8, 12, tengo 14 preguntas. 14 preguntas. De esas 14, cada una me va a decir una. Y la respondemos de manera breve para que no nos tardemos tanto, ¿sí? Entonces, cada una me va a decir un número, la leemos y las tres van a responder la pregunta que saque la compañera. Entonces, si les parece, empezamos con Dani, después Nayeli y al final Jimena. Entonces, empezamos contigo, Dani. ¿Cuál quieres? Son 14, ¿verdad? Del 1 al 14. Sí. A ver, el 14. Muy bien. La pregunta es, La ¿cómo es? La pregunta es, ¿cómo es tu proceso de escritura? Ay, ves, es muy desparpajado, la verdad, yo no tengo un proceso, porque como decíamos antes, pues no hay tanto tiempo, entonces hay veces en que pongo notas en el celular, en títulos o en cosas así de, me gustaría escribir sobre esto, y ya, y luego se queda ahí, y si tengo tiempo, si estoy frente a la computadora, empiezo a escribir algo. Si no, hay veces que, no sé, cuando da el insomnio, la ansiedad está a tope, pues entonces ahí sí, en la cama y estoy ahí, escribo a mano, pero en realidad no tengo así un proceso de este romantizado de, ay, estoy frente a la ventana en un atardecer con una taza de café, no. Y me sale mejor escribir si entro a círculos de lectura y hablamos entre todas, ahí me inspira más escribir. Pero ese sería el mío al menos, muy, muy desordenado. Gracias, Dani. Vamos contigo, Nat, por favor. Pues igual creo que más o menos parecido, ¿no? Es como de repente ir anotando ideas, pero bueno, lo malo es que luego ahí se quedan regadas. Tampoco tengo como un tiempo como para retomarlas o irles dando forma. Y pues creo que por eso iniciativas como estas son tan importantes, ¿no? Porque nos hacen acompañarnos, nos hacen como estar en el mismo camino, como darle un sentido. Y pues eso es muy, muy bello.
pero tampoco tengo un proceso como ordenado o algo así. Gracias. Y Jimena, por favor. Pues me sumo al team desparpajado porque yo tampoco tengo así como una orden. Más bien lo cocino en mi cabeza muchos días, pueden pasar así muchos días que lo estoy así pensando y pensando a todas horas en el camión, hasta sueño con eso, mientras me hago mi desayuno. Y ya cuando me siento a escribirlo es porque ya, o sea, me siento para escribir y terminar, porque ya está aquí en mi cabeza. Algo que igual suelo hacer, jejejeje, es que escribo en horas laborales, no le digan a mi jefa. Pero la verdad es que es muy tentador escribir en horario laboral. Igual otra cosa que me es fundamental para mí es dormir antes de escribir. Como que recién despierta tengo mucha claridad mental. En las tardes y en las noches no puedo, yo a partir de las 5 mi cerebro ya no funciona para escribir, entonces sí, usualmente de preferencia en las mañanas. Oh, muchas gracias, Jimena. Mira, qué importante esto, ¿no? Ay, muchas gracias, Jimena, por tu respuesta. Ahora vamos contigo, Nayeli. ¿Qué número quieres? Del 1 al 13. El 11. Muy bien. La pregunta es, ¿qué otra primera vez te hubiera gustado narrar? Pues no, bueno, justamente me estaba acordando hace algunos días y pues igual como relacionado con la portada me hubiera gustado también escribir sobre la primera vez que tuve una gatita. Porque como que de chiquita, pues como que con los perritos, me sentía como más, y como, no sé, como que los gatitos me daban como miedo, y nunca imaginé tener una gatita. Ahora, la primera vez que la sentí ronronear, yo dije, ay, ¿qué le está pasando? Me asusté, y creo que ese tema me hubiera gustado mucho la primera vez que tuve una gatita. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Jimena y luego Dani. Sí, ya lo dije, pero lo reitero, mi primera amiga. Y sería sobre, pues, mi primera amiga, es Cristina, a la que conocí cuando estaba en último año de preescolar y que estudiamos juntas toda la primaria, la secundaria, estudiamos en la misma preparatoria y no en el mismo salón. Y ya, pues sobre ella querría escribir. Ay, qué bonita historia, Jimena. Ojalá que algún día la conozcamos porque sí da curiosidad también. Y vamos contigo, Dani. Pues yo no escribí una primera, o sea, bueno, el prólogo, pues, pero es que yo decía así, wow, que cuando leía el de todas, decía, ay, yo también me hubiera gustado escribir sobre eso y también sobre eso. Entonces, ahora que decían Jimena y Nayeli que les habías mandado una lista, pensé, ay, ojalá Ángeles un día publique esa lista para invitar a más a que escriban sus primeras veces. Pero cuando lo acabé de leer, pensaba así de, ¿cuál sería la primera vez que yo escribiría? Y pues es que en realidad son muchas, pero porque creo que para las mujeres siempre vamos a tener una primera vez. Pero en ese momento estaba como empezando algo nuevo, entonces estaba pensando como la primera vez que aprendí un idioma. Ujú. Entonces, pues así como que me empecé ahí como a pensar. Pero sí, hay tantas primeras veces, pero a lo mejor una de esas por ahí. Muchas gracias, Dani. Esperemos que pronto conozcamos esa primera vez, porque son muy significativas. Creo que también cuando lees la antología piensas en cómo cambió la vida de la mujer ante esa experiencia, y eso me parece tan valioso y tan poderoso. Se siente, cómo narran, o sea, es que al menos es mi experiencia lectora, y por eso me gusta leerla. Y cuando yo leí el texto de Nayeli me cimbró tanto que yo, no, Nayeli, por favor, así, Nayeli, me movió tanto. O también el de María Jesús, como son textos como tan encarnados, me movieron tanto. Y bueno, ya mejor no digo nombres porque aquí me voy a decir, y ese también. Pues el cuento de Jimena es el que abre la antología, tengo que decirlo, es un texto bellísimo, bellísimo.
Es tan bello. El inicio, cuando preguntas, ¿cómo es? Bueno, ahorita a lo mejor lo vas a leer, ya no digo más, pero es bellísimo el inicio. Entonces, bueno, vamos contigo, Jimena, por favor, dinos qué número quieres. 9. 4, 8, 9. Muy bien, la pregunta es, bueno, bueno, ahí va. ¿Cómo te sentiste cuando te llegó la invitación para participar en la antología? Muy emocionada, feliz y nerviosa. Tantito síndrome de la impostora, pero bueno, ¿qué le hacemos? Claro, y hay que nombrarlo, claro, 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 sí, sí, sí. Pero qué bueno que quedó ahí a un lado y fue como, déjame chambear. Ay, voy a contar una historia. Sí, y aparte voy a ayudar a mis amigas. Muchas gracias, Jimena. Vamos contigo, Dani, y al final Nat. Pues igual emocionada, muy, muy emocionada. Además, pues estábamos ahí cotorreando sobre otras cosas y me cuenta eso Ángeles y yo, ay, qué maravilloso. La verdad es que ese día sí me regresé bien contenta a mi casa y dije, ay, qué padre. Y la verdad sí estuve como chismeándolo un poco con mis amigas. Ay, ¿qué creen? Ay, una amiga me invitó a esto y luego no llegaba nada, no llegaba nada. Y yo, ay, ya me dejó fuera. Pero qué bueno que al final sí me volviste a escribir. Pero muy, muy emocionada porque ya lo dije antes, ¿no? O sea, es muy importante para nosotras relatar nuestras experiencias. Entonces, también muy, muy honrada y agradecida, Ángeles, que siempre me invites a tus proyectos que son tan bonitos. Y me gusta mucho trabajar contigo y conocer a otras autoras y otras escrituras. Entonces, muy emocionada, principalmente. Ya luego, igual que Jimena, también luego dije, ay, pero ¿por qué yo? Que a lo mejor pude haber conseguido a alguien mejor. Pero bueno, sí, también hay que hacerlo a un lado y seguirle, aunque esté la vocecita aquí. Muchas gracias. Y vamos contigo, Nat. Pues igual me sentí emocionada, ¿no? También insegura, o sea, estaba ahí el síndrome de la impostora pero me parecía una idea muy bonita y creo que eso fue lo que pues ahí me mantuvo, ¿no? O sea, bueno, a pesar del tiempo, ¿no? Y lo difícil que fue, digamos, como el proceso de revivir cosas que pues así como que no, o sea, ya como que ya pensé superadas, pues fue como que más pues la idea, ¿no? Y la intención que me movían y pues muchas gracias, Ángel. Y ya. Ay, ha sido un placer, de verdad. No saben, 2024 fue un año complejo, todas como compartimos un poco y esto fue muy luminoso. Crear algo juntas fue una hijita colectiva, así como entre todas estuvo muy, muy, muy lindo. Y pues vamos a la parte de la lectura. Vamos a escuchar un fragmento de los textos de las escritoras. Entonces, pues si les parece bien, vamos contigo, Jimena, después Nat y al final Dani. Y pues para que conozcan un poco de los textos de estas maravillosas escritoras que forman parte de esta primera antología, Mi primera vez, historias de mujeres en carne propia. Vas, Jimena. Muy bien, les voy a leer mi texto que se titula Un corazón buscaba yo. ¿Qué sonido le pondrías al latido de un corazón? Se cree que eso depende del idioma que hablamos. Pum pum, tutum, toc toc, doki doki, dak dik duk. En lo personal, para mí es tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. El otro día le pedí a varias amigas que me enviaran audios imitando los latidos del corazón. Y aunque todas compartimos una lengua materna, las respuestas fueron en ritmos y sonidos diferentes. Pensar en un corazón humano me da cierta curiosidad, pero no siempre fue así. En mis primeros 5 años de vida no era plenamente consciente de todo lo que implica habitar una cuerpa humana. El recuerdo es en partes difuso. Solo alcanzo a mirarme encima de una hamaca, meciéndome mientras veo la televisión. Algún programa me hizo entender que si mi corazón dejaba de latir, perdería la vida. Me acerqué a preguntarle a mi tío Irán si aquello era cierto, lo cual él me confirmó. Sentí como si una neblina densa, igual a la que cubre esta ciudad en época de lluvia, me rodeara por completo. Ahí comenzó todo.
Hace un par de años me di cuenta de que ese pensamiento fue el que marcó el inicio de una vida acompañada por la ansiedad. Y listo. Si quieren saber más, ya saben, compren. Vamos contigo, Nat, por favor. Bueno, mi texto se titula Un cuerpo de princesa, la primera vez que tuve un trastorno alimenticio. El amor, el amor. Desde niña quería sentirme amada, aspiraba a un amor eterno, de película. Ni siquiera sabía lo que era el amor. Un fueguito en el pecho, el rojo en las mejillas cuando me sonreía algún niño, el calorcito en la frente de pensar que alguien me estaba viendo. No tenía ni idea, pero sabía que quería sentirlo. No importaba cómo ni con quién, porque según las películas el amor supera todas las fronteras. Y sí, sabía que mi familia me amaba, o al menos eso decían, pero tampoco me parecía suficiente. Esto debía ser algo diferente. Quería sentir el brillo en la mirada de alguien al verme, sentir que alguien cruzaba reinos y luchaba contra dragones por mí. Así, poco a poco, fui construyendo una receta para alcanzar ese codiciado destino. Y bueno, este es mi pedacito. Muchísimas gracias, Nayeli. Y Dani, por favor. Ya me perdí. Allá. En una marcha feminista leí una consigna que decía, no somos histéricas, somos históricas. Y es que la historia de las mujeres se cuenta y se vive en otros lugares. Se empieza a escribir en la cocina, en las aulas escolares, en las habitaciones, bajo las sábanas, en los autos, en el metro, en un departamento sin cortinas, en terapia, con las amigas y con las ancestras. No es que no existiéramos antes, es que nuestra genealogía se transmite en los relatos de las madres, de las abuelas, de las tías, primas, hermanas y amigas. Es a través de su memoria y su existencia que una se encuentra y recopila su linaje. Es por todo lo anterior que Mi primera vez, historias de mujeres en carne propia, es un registro de gran valor histórico. Cada texto recopilado aquí plasma una primera vez que han vivido sus autoras y que hemos experimentado muchas de nosotras. Son 17 testimonios atravesados por la cuerpa y las emociones. Este libro es un viaje en los recuerdos y las huellas de la potencia y la resistencia de mujeres mexicanas. Aquí sí podremos reconocernos e identificarnos en los sentimientos de miedo, vergüenza, ansiedad y en los relatos que denuncian la violencia y la injusticia hacia las mujeres, pero también nos encontraremos en las experiencias de sororidad, en nuestros sueños, placeres, deseos y en nuestras enormes cualidades de cuidado, autocuidado y autodefensa. Muchas gracias, Dani. De verdad que es un placer escuchar los textos desde la voz de las autoras. Siempre es muy hermoso. Por ahí les platicaré otra iniciativa después del 23 de abril para seguirlo moviendo, para que llegue a muchas y para que nos inspiremos también a pensar en nuestras primeras veces y en lo valiosas que son para nosotras. Más allá de esa que siempre nos viene a la mente cuando decimos mi primera vez, esa no es nuestra primera vez. La más valiosa, no es la que nos define. Hemos tenido tantas y nos ayudan a entender quiénes somos ahora. Y eso me parece hermoso que una haga ese ejercicio, pero también que conozca las primeras veces valiosas de otras. Entonces, pues por ahí va el libro y pues vamos a ir cerrando la charla. Tenemos mensajitos ya finales. Nos dice por acá la querida Nilú, también es autora de esta antología. Ella nos dice, qué bonito escucharlas. Muchos saludos a la querida Nilú. Erika nos dice, ya quiero leer la antología. Qué bonito es escucharlas y conocer un poco de sus procesos. Muchas gracias, Erika. Y también ella nos dice, ya quiero leerlas. Bueno, se replicó. Y la querida Diana nos dice, ella escribió una reseña que próximamente vamos a publicar en Históricas. Ella nos hizo ese favor y Diana nos dice, saludos chicas, les mando un abrazo grande y apachurrado. Fue muy hermoso leerlas en la antología. Muchas gracias, querida Diana. Próximamente vamos a conocer su reseña. Y Liliana nos dice,
Saludos a todas, especialmente a Jimena. Jimena trayendo porra, entonces me da mucho gusto, Jimena. Y bueno, ya para cerrar la charla, les quiero pues preguntar, pues que nos dejen una pregunta, por favor, ya una pregunta, que nos dejen una pregunta para las próximas compañeras que vengan ya a cerrar estas charlas. Que empezamos, si quieren, con Jimena, Nayeli y Daniela. Vamos a ver qué preguntas nos dejan. Cuéntanos alguna primera vez que tengas aún pendiente por vivir. Yo, la escritora más rápida del oeste, para que no se me vaya a olvidar, porque después se me va a pasar y mejor las escribo de una vez. Vamos contigo, Nat, por favor. Gracias, Jimena. Ay, ya había pensado una, pero que ya se repitió, era de qué otras primeras veces nos podrías compartir. Pero bueno, entonces podría ser, ¿en qué persona pensarías para compartirle esta antología? Ángeles en modo taquigrafia. Ándale. Vamos contigo, Dani, por favor. Yo me voy a poner un poco especulosa. Muy bien. Si viajaras al pasado, ¿qué primera vez le contarías a tu yo del pasado? Uh-huh. Ay, qué buena también. Como que todas mueven mucho y me gustan mucho. Muchísimas gracias por sumarse a estas preguntas. Y pues sí, ahora sí, ya nos vamos. Acá nos dice Ale Calixto, manda mensajes, saluditos, dice saludos chicas talentosas. Muchas gracias querida Ale, gracias por saludar. Y bueno, ya la última pregunta es, bueno, pues ¿dónde las podemos seguir leyendo? Si tienen algún espacio y pues con qué ideas les gustaría despedirse. Si quieren Dani, Nayeli y al final Jimena. Bueno, primero agradecerte, Ángeles. Yo sé que siempre te agradecemos y echamos flores, nunca va a ser suficiente. Entonces, muchas gracias por reunirnos a todas, por como encender esta llamita de este proyecto, ¿no? Que estoy segura va a llegar a un montón de lados y que va a conmover y mover a muchas mujeres. Entonces, muchas gracias. Yo me siento de verdad muy, muy agradecida y muy honrada de compartir el espacio con tantas mujeres que de verdad estoy así, su escritura a mí me conmovió muchísimo, creo que yo me identifiqué con todas las historias, ¿no? Me recordaron un montón de cosas de mi vida, ¿no? Y son muy, muy poderosas sus escrituras, entonces estoy muy agradecida. También con todo el equipo editorial, con la ilustradora que hizo un trabajo precioso, ¿no? Entonces estoy muy, muy, muy agradecida también gracias como a todas las mujeres que han acuerpado todo este proyecto, que han ido a las presentaciones, que están aquí viéndonos, echando porras, ¿no? Porque creo que sin eso no se hace eco, ¿no? De las letras que cada una escribe, entonces está muy bonito y creo que es parte de la colectividad, ¿no? Y de construir o poniendo nuestros ladrillos a nuestra propia historia y no la que nos dicen que es nuestra historia, ¿no? Entonces, primero que nada eso, y pues yo de repente, como escribo muy desparpajado, entonces no siempre soy muy constante, pero escribo en una página blog que es dancaballerog.com.mx y ahí está como todo lo que escribo, no necesariamente es como todo muy de un género, o sea, hay veces como que escribo cosas como de opinión, hay veces que sí subo como cuentillos, o hay veces donde subo reseñas, entonces hay de todo un poco, porque pues así es. A veces se puede, yo igual que Jimena soy del team, no le digan a mi jefe, pero a mis jefes, porque tengo varios, pero yo también escribo en horas laborales, porque pues si no, yo digo que es una pequeña batalla que le gano al capitalismo, porque pues sí, o sea, hay veces donde hay que robarle ese tiempo. Y entonces, bueno, ahí está como
todo lo que hago, incluso también profesionalmente, y pues estoy igual que con Ángeles coordinando el espacio de especulativas, entonces pues ahí también hay actividades en las que próximamente la querida Ángeles y yo estaremos como conduciendo y eso, entonces pues ahí está la invitación invitarlas e invitarles a que compren el libro, porque compren el libro, es bellísimo, y que lo regalen también, que lo regalen, que lo compartan, también Ángeles siguiendo como esta parte de que quiere que llegue a tantas personas, que también está disponible en forma virtual, y pues eso, invitarles a que compren el libro, que lo tengan, que lo lean, lo comenten también. Ojalá dejen muchas reseñas también eso. Y eso, muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Jimena y Nayeli, me da como mucho gusto compartir. Ojalá algún día podamos compartir en persona. Ya le digo, Ángeles, vámonos, nos escapamos a hacer gira artística, nos vamos a Tlaxcala, nos vamos a Mérida. Ojalá se pueda. Pero muchas gracias. Gracias, Dani, y vamos contigo, Nat. Pues no, bueno, yo no tengo como un espacio donde publique, ¿no? Así constantemente. También todo lo tengo regado así en notas. Pero pues creo que pues eso es como mucho de lo que me deja, y de pues compartir y darle significado a esas historias y a esas experiencias que pues no son de nadie más, ¿no? Que son mías, que pues... y me movía también mucho la intención de, bueno, también con mi sobrinita, ella también de repente escribe historias y yo la admiro también como escritora, ¿no? Y creo que ese compartir de ella conmigo y al revés, pues es muy valioso. Entonces, como valorar ese de movernos entre mujeres de diferentes generaciones, es algo muy poderoso, y muchas gracias por todo, por el espacio. Gracias a Dani, a Jimena y a ti, Ángeles, pues más, muchas gracias. Y bueno, pues solo espero también que sigamos en contacto. Ojalá si se animen a venir o algún día que ande por allá, pues también nos podamos ver. Muchas gracias, Nayeli, y cerramos contigo, Jimena. Me sumo a la echada de flores para Ángeles, así como a Lady Gaga le dieron su ramo en Coachella, yo le mando su ramo virtual a Ángeles, que espero dártelo en persona también. Muchas gracias por este proyecto tan hermoso que hiciste y al que nos convocaste, Ángeles, por acompañarnos en este año. O sea, 2024 fue un año muy bonito acompañada por este proyecto, y está siendo un año muy bonito ahorita en la ronda de presentaciones. Agradecer también a todo el equipo editorial, a todas las autoras que se sumaron a la propuesta, y donde pueden leerme, así como Daniela, en Desparpajo, como escritora desparpajada, pues así como que donde que yo publique constantemente, no, tengo que de hecho retomar la escritura porque ya la dejé, pero me pueden leer en Especulativas, ahí tengo un par de cuentos publicados. También tengo un cuento publicado en Espejo Humeante, que es un cuento al que le puse mucha amor y me gustaría que más personas lo leyeran. También tengo una cuenta en Medium, me encuentran como Jimena de los Santos. Hace siglos que no publico ahí, pero ya prometo retomarlo. Y ya, me es muy necesario ya inscribirme a talleres de escritura. Y de nuevo, ramos de flores para Ángeles. Ay, muchas gracias, yo los recibo con mucho gusto. Ha sido un placer, no saben, las admiro mucho, las aprecio, me da mucho gusto que podamos hacer cosas juntas y pues de aquí para lo que siga. Entonces me siento muy honrada, de verdad, que sean parte de este libro, de esta, ay, sí, mi bolsita de mis preguntas. Es que si no se me pierden. De verdad, estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por formar parte de él. Pues vamos a seguir encontrándonos, platicando y moviendo a otras mujeres también para que pensemos juntas en esas primeras veces que que han sido tan importantes para nosotras. Y bueno, ya para irnos, si alguna persona quiere comprar el libro, me puede mandar un mensajito directamente al WhatsApp
que es 84 55 10 47. Puede mandarme un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Hago entregas tanto presenciales como como hacemos envíos, entonces claro que también se puede. Y lo importante es eso, que este libro llegue a sus lectoras, que llegue a conmover y a abrazar a esas mujeres que les interesa. Creo que es algo muy importante para el proyecto. Y bueno, pues ya nos vamos, no sin antes mandar el comercial de que en Especulativas, Dani y yo vamos a leer a Bora Chung, se llama. Sí, no, le cambio el apellido. Bora Chung es una autora surcoreana que escribe textos que rondan entre lo fantástico, un poco la ciencia ficción, y que trata temas muy relacionados con la crítica hacia el capitalismo, hacia el ser mujeres, en un contexto como este, y bueno, con una realidad muy, muy diferente a la nuestra, pero que en realidad se parece tanto a la nuestra. Entonces las invitamos, si alguien se interesa, podemos vernos allá en Especulativas, o me pueden mandar mensaje también para contactar. Empezamos el martes, vamos a leer varios cuentos y la verdad es que no tiene desperdicio. Es una autora que nos gustó mucho, la verdad es que sí nos está gustando mucho. No nos pagan por hablar de la autora. No, aquí de verdad es una autora que disfrutamos mucho, entonces ahí nos vemos si alguna mujer se anima. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista, que es el jueves. Vamos a hablar con María Jesús, nos va a contar de esa primera vez de materias reprobadas y cómo cambió su vida, porque de verdad es un texto bellísimo, acompañado por Jimena, que anda por acá. Entonces nos vemos el jueves a las 8 para seguir platicando. Y bueno, solo me queda decir gracias a todas las que vinieron a acompañar a Dani, a Nayeli y a Jimena. Gracias por estar acá. Nos vemos en otra transmisión. Que pasen bonita noche. Bye.